Hola chicos, en este caso voy a presentaros los contenidos de la unidad 4. En esta unidad destaca el presente simple como forma más importante. Y a continuación voy a comentaros el PowerPoint del cual disponéis en la plataforma dentro de la unidad 4. Todo está explicado en castellano y vamos a ir página por página. Por si tenéis alguna duda, yo puedo solventarla mediante este vídeo. El presente simple, ¿cómo se forma? Pues mira, la forma afirmativa, todas las formas, menos la tercera persona del singular, son iguales. Es decir, tú pones tu sujeto, recuerda los sujetos en inglés, I, que es yo, you, tú, we, nosotros, you, vosotros, y they, ellos. Simplemente pones el sujeto, estos sujetos, más el verbo. Al verbo no se le añade nada. Fijaos cómo ni se usa don't, ni do, ni nada. Es decir, para hacer una frase en presente simple, tú colocas tu sujeto, como puede ser I, luego colocas un verbo, en este caso wake up, y ya tienes la frase hecha. Yo me despierto temprano por las mañanas. I wake up early in the mornings. Insisto, I es yo y wake up es despertarse. Pues tú lo pones tal cual el verbo existe, con estos sujetos, con el yo, el tú, el nosotros, el vosotros y el ellos. Al verbo, insisto, lo pones sin añadirle nada, ni ponerle nada, ni don't, ni cambiar absolutamente nada. Si os dais cuenta, me he saltado la tercera persona del singular, me he saltado el he, el she y el it, que es lo que vamos a convertir en la página 2. Bien, presente simple, forma segundo. Bueno, vamos a comentar la tercera, cómo se hace la tercera forma del singular. He es él, she es ella, it es esto. En este caso tú pones el verbo, como ocurría con los demás tiempos, con los demás pronombres, pero en este caso hay que añadirle al verbo una s o una es. Ejemplo: She listens to the radio. Listen es escuchar, pero como está en tercera persona, como el sujeto es él o ella, al verbo se le añade una S. She listens to the radio. Ella escucha la radio. Esto ocurre con el 90% o 95% de verbos. Es que le añaden la S y ya está. Ahora bien, en ciertos casos, en vez de añadirle una S, tenés que añadirle una E y una S. Esto ocurre con este ejemplo. Paul watches TV a lot. Paul ve la tele mucho. ¿Qué pasa en este caso? Que en watch, en el verbo, hay que añadirle la ES. Y aquí te explico por qué. La ES, en tercera persona del singular, se añade cuando el verbo acaba en... Pues mira, cuando acaba en che, en infinitivo, en tercera persona le tienes que añadir la ES. Es decir, que yo veo es I watch, pero ella ve es she watches. Esto del I watch, te lo pongo un ejemplo, pero yo veo, ocurriría con yo veo, con you watch, con tú ves, con we watch, nosotros vemos, con you watch, vosotros veis, y con they watch, ellos ven. Con todos los pronombres, con todas las formas, a excepción de la tercera persona, que le pongo la e y la s. She watches, ella ve. Cuando el verbo acaba en s, mira el ejemplo de we miss, sería lo normal, pero como acaba en s, en tercera persona, the dog misses. En este caso, miss significa echar de menos. Nosotros echamos de menos, el perro echa de menos. Y como el verbo en infinitivo acaba en s, en tercera persona, es. Lo mismo ocurre con el verbo wash. Acaba en sh, pues en tercera persona hay que añadirle la es. En este caso, they wash es ellos lavan, Sheila washes es que Sheila es el nombre de una chica, lava. Y por último también ocurre por ejemplo con el verbo mezclar. I mix es yo mezclo, she mixes es ella mezcla. Luego hay una excepción con el verbo ir. El verbo ir es I go, you go, pero en tercera persona en vez de go se pone goes. He goes o she goes. Yo esto normalmente en mis clases normales la manera con que lo explico es de la siguiente. Que se añade la es al verbo cuando el verbo en infinitivo acaba en s, o los primos de la s. ¿Cuáles son los primos de la s? Pues estos sonidos. La s es s,
Pues ch, sh, son igual y se pronuncian muy parecido a la S. Así que cualquier sonido que termine como S, como la S, se añade ES en tercera persona. Me preguntaréis que por qué pongo la X. Porque resulta que la X, si te fijas, el verbo mezclar se dice mix. También acabaría en S técnicamente en su pronunciación. Con lo cual también entra dentro de los verbos que terminan en S y sus primos, como digo yo. La S o verbos parecidos al sonido S. Bien, seguimos. ¿Cómo se hace la negativa? Pues mira, la negativa del presente simple se hace poniendo otra vez los pronombres de sujeto, añadiéndole la palabra don't, que se utiliza para decir que no, más el verbo sin añadirle absolutamente nada. Mira el ejemplo. We don't like surfing the web. Esto significa que nosotros no nos gusta navegar por internet. Para poner una oración en presente simple en negativa, tú solo tienes que ponerle don't delante del verbo. Y la tienes en negativa. Pero ¿qué pasa en tercera persona? En tercera persona, que en afirmativa había que añadirle una S o una ES. En este caso, en vez de don't, para hacer la negativa, lo que hacemos es poner doesn't, más el verbo. Pero cuidado que ya al verbo no se le añade absolutamente nada. Lo de la S se olvida ya. Técnicamente la S esa que se ponía en afirmativa pasaría aquí. Por eso en vez de don't se pone doesn't, porque pasaría aquí, sería esta S. Así que como aquí dice la página, en tercera persona el verbo ya no acaba en S. Mira el ejemplo. My dog doesn't sleep in my bedroom. Mi perro no duerme. Como mi perro es tercera persona de singular, pues se pone doesn't en vez de don't. Y en este caso luego el verbo sin la S, sin la ES y sin nada. Esa sería la forma negativa. Acordaros de eso. Pues igual como en inglés se dice yo no lo sé, en inglés se dice I don't know. I don't know sería I don't más el verbo know. Y en tercera persona sería, fíjate el ejemplo que estoy diciendo ahora mismo, sería I don't know es yo no lo sé. Y en tercera persona en vez de I se pondría she. She, y en vez de don't coloco doesn't y luego le sigue el verbo sin añadirle la S ni nada de eso. She doesn't know sería ella no sabe. Muy bien. Interrogativa. ¿Cómo se hace? Pues mira, la interrogativa se hace poniendo delante del pronombre de sujeto el do, en los casos en los que el sujeto sería, si fuera I, you, we, you y they, pongo dos veces you porque este you sería el tú y este sería el vosotros. Yo, tú, nosotros, vosotros y ellos. Más el verbo, que mira este ejemplo, do you smoke? ¿Fumas? Y si el sujeto es el he, el she o el it, la tercera persona del singular, en vez de do, se antepone does. El verbo no se pone con la S de la tercera persona, ya solo se pone el verbo tal cual, en infinitivo. Mira el ejemplo. Does he have dinner at home? El verbo have está en infinitivo y significa ¿él cena en casa? Otra fórmula que utilizo yo para explicar la interrogativa sería esta. Pues mira, la oración en afirmativa sería tú fumas, you smoke. ¿Verdad? Esto sería tú fumas. Bien, pues para formar la interrogativa no tengo que hacer nada más que delante del sujeto, del you, ponerle el do y luego ya pongo la oración tal cual está en afirmativa. You smoke. Y luego la culmino con el signo de interrogación. Ya la tengo en interrogativa. Aquí ya pone ¿fumas tú? Fijaos que en español se cambia el orden de tú fumas a fumas tú. En inglés no hay un cambio de orden. Si te fijas, sigue existiendo la fórmula you smoke. You smoke. Para hacerlo interrogativa, lo único que hago es poner el signo de interrogación al final, como en castellano, y delante del sujeto poner el tú. Ya lo tengo en pregunta. Muy bien, seguimos. Esto es el presente simple de interrogativa, que lo acabamos de hacer ahora mismo. Vamos a hacer la 5.
Adverbios que se utilizan con el presente simple. Pues mira, los adverbios más normales son always, que significa siempre, very often, con mucha frecuencia, often, con frecuencia, usually, normalmente, sometimes, a veces, hardly ever, apenas, y never, nunca. ¿Dónde se colocan? Pues se colocan justo delante del verbo. Por ejemplo, bueno, ahora vamos a ver muchos ejemplos que los tenemos aquí. Lugar de la oración, como hemos dicho antes, delante del verbo. Fijaos, I hardly ever go skiing. Hardly ever era casi nunca. Pues yo casi nunca voy a esquiar. She sometimes has breakfast at home. Pues igual, ella a veces toma el desayuno, es decir, desayuna en casa. Y el sometimes, el adverbio delante del verbo. They don't usually walk to school. Usually delante del walk del verbo. Ellos normalmente no van andando. He always does his homework. Él siempre hace sus deberes. Y esta última es Paula is never late at school. Aquí, ¿qué pasa? Que cuando el verbo es el verbo to be, el adverbio, en vez de colocarse delante, se coloca detrás. Muy bien. Hay otras expresiones de tiempo que se utilizan con el presente simple, que son once, esto significa una vez, twice, dos veces, three times, tres veces. Aquí pongo un ejemplo de 13 veces, es decir, que a partir de 3 veces, ya las veces se hacen con la palabra times y delante el número. 13 times, 13 veces. Y esto se combinan con las palabras mes, semana y día. Mira cómo se dice una vez al mes. Once a month. Cojo una vez y pongo la palabra mes. 2 veces a la semana. Twice, la palabra 2 veces, y luego a week, a la semana. 3 veces al día. Pongo 3 times y luego a day. Es decir, que por ejemplo, 7 veces a la semana, si tú pones aquí 7 times y luego pones a la semana, a week. Y luego que sepáis que every day sería todos los días. Muy bien. Ejemplos con expresiones de frecuencia. Pues mira, Pedro goes to the cinema once a week. Pedro va al cine una vez a la semana. Aquí fijaos como la frase está en interrogativa, se pone la ES en el caso de goes. Pedro goes to the cinema. En este caso, el ejemplo es negativa. They don't have a shower every day. Don't. Una frase negativa, el sujeto es they, se pone don't. Si el sujeto fuera he o she, se pondría doesn't. Y pregunta, una pregunta en tercera persona empieza con does. Does Pedro go to bed at 11 p.m. 3 times a week? ¿Se acuesta Pedro a las 11 3 veces por semana? Son ejemplos. Muy bien. Seguimos con la página 9. Partículas interrogativas. Pues todas las preguntas en presente simple pueden llevar una partícula interrogativa, como en el caso de dónde, que en inglés es where. Where do you live? Esto significa dónde vives. When, ¿cuándo? When does she wash her car? ¿Cuándo lava ella su coche? Why, ¿por qué? Why do you smoke? ¿Por qué fumas? O what, ¿qué o cuál? What do you usually do at the weekends? ¿Qué haces normalmente los fines de semana? Otra partícula interrogativa sería what time, que significa a qué hora. What time do you usually have lunch? ¿A qué hora comes normalmente? Y ya sabéis que el uso del presente simple es cuando hablamos de cosas que suceden con regularidad. Rutinas, costumbres, las cosas que hacemos todos los días. Muy bien. Pues aquí pongo una serie de actividades que voy a hacerlas yo aquí para que veáis cómo se hacen. Pues mira, yo tengo aquí el sujeto que es Sheila, que es el nombre de una chica. De aquí pone despertarse, no despertarse. Pues muy fácil, aquí cojo yo y como sé que está en negativa, pongo el auxiliar de negativa en tercera persona que era doesn't. Y luego pongo el verbo despertarse. Doesn't wake up. Ya la tengo hecha.
Esta otra. Where Paul and James. Paul and James serían ellos. Por tanto, ¿dónde viven Paul and James? Sería where. Como es pregunta, pongo el do. Luego pongo they, que son Paul and James. Y por último pongo el verbo. Entonces aquí pone ¿dónde viven? Otro ejemplo en interrogativa, como el sujeto es she, la oración debe empezar con la auxiliar does. Luego le ponemos el sujeto y luego ponemos el verbo fumar. Does she smoke cigars? Cigars son puros. Esta, como está en afirmativa, se coloca igual. They usually, pues simplemente pongo el verbo vestirse. En este caso el verbo vestirse es get dressed. Esta, what time, que es a qué hora. Pepa ir a casa. Se va a casa por la noche. Primero, Pepa es tercera persona. O con lo cual, del singular, con lo cual tengo que poner el auxiliar de la tercera persona. Luego pongo el sujeto, que en este caso es Pepa, y luego pongo el verbo sin añadirle nada. Esta también está en negativa. En negativa, con el yo, era don't. Y luego le pongo el verbo que es have shower. Voy a separar la A de shower. Y luego dice la frase, yo no me ducho todos los días, pero mi hermana siempre se ducha. Pues cogemos y ponemos el verbo ducharse, que es has en este caso. Have, en tercera persona se pone has. Y la última oración sería, nosotros, we hardly ever, casi nunca. Ir de compras, pues se pone tal cual está, es decir, el verbo en infinitivo. Y ya sabemos que lo tenemos bien. Muy bien. Y nada, pues esto es todo. Simplemente como resumen, poneros un poco esta página que resume, pues eso, resume todo lo que es el presente simple. En afirmativa, sujeto más verbo. Ni se pone do, ni se pone does, ni don't, ni nada. Eso sí, acuérdate que en tercera persona se le añade la S o la ES al verbo. Negativa, sujeto más don't para todas las personas, excepto tercera persona que se ponía doesn't más el verbo. Y la interrogativa es el do o el does, dependiendo del pronombre del sujeto, más el verbo sin añadirle absolutamente nada, el verbo en infinitivo. Pues eso es todo, chicos. Un saludo y a seguir trabajando.